Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a mi canal y pues en esta ocasión voy a volver con una sección que yo sé que les gusta mucho, así que pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un asesino serial muy interesante en la historia de los Estados Unidos cuyo nombre es Jeffrey Dahmer. No sé, algunos lo han oído, sin embargo, pues en esta ocasión les hablaré un poco si no han conocido de él. Este personaje, pues en Instagram, que por cierto, si no me siguen, se los estaré dejando por acá para que me sigan donde por si quieren estar pendientes de lo que yo hago en mi día a día. Tengo mi perfil personal y también tengo mi página de psicología, así que ahí también pueden seguirme la pista y en mi página precisamente subo un post cada día. Así que bueno, ya dejando el spam de un lado, volvamos al tema sobre el tema de esta ocasión. Ustedes ya saben cómo es esta sección. Yo les hablo un poquito sobre la biografía, sobre quién fue este personaje, tratamos de entender un poquito cuál fue el modus operandi de esta persona, qué fue lo que lo motivó a que se convirtiera de esta forma y asimismo intentaremos analizar un poquito a nivel psicológico, que es como qué fue lo que llevó y cuáles fueron algunas cosas relevantes o interesantes que podemos destacar. Así que bueno, si les interesa y no quieren perderse la pista, pues comencemos. Comencemos entonces a hablar sobre quién fue Jeffrey Dahmer y comencemos por sus primeros años de vida. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, en un estado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1960. Nació bajo el seno de una familia de clase media. Sus padres se llamaban Lionel Dahmer y Joyce Flynn. De hecho, Lionel Dahmer, quien era el padre de Jeffrey, era un químico. Precisamente sus padres de familia, aunque Jeffrey mencionó en algún momento cuando lo entrevistaban que él no tuvo una violencia dentro de su casa, sino que vivió bajo un seno que lo cuidaba, que estaba como atento, que le daban todo. Considero de todas maneras que sí hubo algunos factores clave en los cuales ayudaron a que más adelante Dahmer pues se comportara como se iba a comportar. A eso sumarle que pues podemos hablar de aspectos biológicos o genéticos que podía empezar, pero bueno, vamos por partes. Como les decía, Jeffrey Dahmer vivía con sus dos padres y Lionel, quien era un químico, este señor pues permanecía por su mismo trabajo, tenía que estarse trasladando de forma continua y no fue sino hasta 1967. Hago un apunte. Dahmer, 6 años después de que él había nacido, nació su hermano David, quien fue su único hermano también en la familia. Así que pues estamos hablando de que son cuatro personas, estamos hablando de que normalmente es una familia nuclear compuesta por padre, madre, hijos. Y volviendo pues ahora sí al tema, ya para el año de 1967 fue donde Jeffrey pudo tener, digamos, de cierta manera un sitio en donde poder estar, digamos, sin estarse trasladando de forma continua, sino que pudieron estar en un lugar estable que se llama Bath, Ohio. Ahí fue donde pudo o donde compraron una casa y donde estuvo durante toda su posterior pues infancia y adolescencia. Una de las cosas que más podemos destacar en su infancia y en su adolescencia es que Jeffrey Dahmer era una persona en su niñez extrovertido, era muy vital, era muy extrovertido, era amante a los animales, entonces se podía, entre comillas, considerar una persona tranquila como cualquier otra
o normal, entre comillas, como cualquier otro niño en su edad, que era curioso, que era extrovertido, que era vital, que le gustaban los animales. Pero la situación es que a partir de los distintos cambios tan seguidos que tuvo Dahmer en esos años, que no fue hasta 1967 donde pudo estar estable, ahí fue donde pues él menciona que también fue como un factor en el cual a él le empezó a costar un poco más socializar con las personas, a volverse mucho más retraído, mucho más introvertido, mucho más, ahí sí como dice, digamos el dicho, encerrado en su burbuja. De hecho, en el colegio no era una persona sociable, le costaba bastante ser una persona sociable, tener amigos. Y cuando logró tener amigos, que digamos de cierta manera fue forzado por su padre, porque su padre comenzó a ver que Jeffrey empezaba a comportarse un poquito pues como él era de cierta manera en algunos puntos, entonces él le dijo que pues hiciera amigos en su colegio. Esto conllevó también a que él de cierta manera se volviera un poco más, entre comillas, sociable, pero pues realmente no lo era, sino que los amigos decían que él era una persona extraña, pero que era graciosa. Es por esto que lo tomaban como, o le decían que él era el payaso de la clase. Dahmer se destacaba también porque era muy buen estudiante, eso sí, cuando se lo proponía. Él más o menos a la edad de los 17, 18 años, que fue cuando pudo graduarse de su colegio, fue donde empezó toda esta parte de los asesinatos. Pero entonces vamos para allá y hablemos también un poquito que eso vino a empezar desde la adolescencia. Para entender estos asesinatos comencemos y toquemos 2-3 puntos claves que me parecen relevantes de esta historia y que considero que son factores importantes para también analizar durante sus posteriores actividades delictivas. Hablemos de estos puntos claves o estos factores importantes que podemos tomar más adelante para los homicidios que él realizó. En primera instancia, cuando él era niño, cuando estábamos hablando de que tenía más o menos 10 años, él empezó a tener ya como un interés, o bueno, ya desde antes, no cuando tenía 10 años, ya desde antes, cuando era muchísimo más niño, él tenía como un interés, comenzaba a tener ya un interés por los animales, pero de una forma diferente y de una forma extraña, grotesca en otras palabras, porque él lo que buscaba era coger uno de estos animales, eran los peces, que él cuenta que cuando se iba de pesca con su padre, él le gustaba ver a los peces, pues cuando los estaba pescando, cuando los tenía en un canal, cortarlos casi que a la mitad y ver la parte de por dentro, de ver sus vísceras, cómo estaba compuesto. Le encantaba también, bueno, le encantaba no, sino le gustaba también verlos morir ahí en ese momento. Esta parte es un factor clave porque además, hablando de animales precisamente, Dahmer también tenía ese interés por coger a los animales que habían sido, digamos, atropellados, que ya estaban muertos en las calles, recogerlos, meterlos en una bolsa de basura y después llevárselos para el laboratorio de química precisamente que tenía, y con ácido disolver ese cuerpo, que la carne se deshaciera y quedarse con los huesos. Le gustaba recolectar los huesos. El tercer punto, mejor dicho, que es importante y que siento que es un factor relevante, es la situación ya cuando empezó a entrar en su pubertad, más o menos alrededor de los 14-15 años, donde empezó a interesarse ya de manera, digamos, sexual, que ya también interesaban las otras personas, empezaba a mirar a los demás. Ahí se dio cuenta de cierta manera que él también tenía un gusto diferente a los demás. En pocas palabras, era homosexual, tenía interés por
por los hombres, pero no de una manera sana. Él contaba, o él se decía, que él también ya tenía ese gusto de forma sexual, pero violento, y no precisamente estamos hablando del masoquismo, del sadomasoquismo. Tenemos que recorrer hasta el año de 1978, cuando en ese año él tuvo su primera víctima. El nombre de su primera víctima era Stephen Toomey, creo. Bueno, cualquier cosa lo estaré dejando acá, no sé pronunciar ese apellido. Fue un adolescente, bueno, era un muchacho de 18 años que estaba en la calle, venía casi que como de una fiesta, estaba pidiendo quien lo llevara, digamos que a la casa, estaba pidiendo a alguien. En esas pues apareció precisamente Dahmer con su carro y lo recogió, lo invitó a la casa, y al ver que en el momento de que ya no quería acostarse con él porque se dio cuenta que el muchacho no era homosexual, fue en donde cogió una vara de metal y le golpeó fuertemente la cabeza, y también lo estranguló. Esa vendría siendo su primera víctima. De ahí pasaron 9-10 años en las que no hubo ningún asesinato por parte de él, sino hasta 1988 más o menos, en donde ya comenzó a hacer también su ráfaga de asesinatos entre esos últimos años hasta 1991, que fue cuando lo arrestaron. Más o menos hablemos ya del modus operandi. No quiero enfocarme tanto en cuáles fueron sus víctimas, el nombre de sus víctimas, porque pues digamos que no es el interés del video, sino lo importante aquí es como saber cuál fue su motivación, cuál fue como ese modus operandi, saber ese modus operandi y finalmente poder hacer ese análisis. Así que pues comencemos con el modus operandi. El modus operandi no era más que recoger a su víctima, porque bueno, hablemos, el perfil de las víctimas siempre iban a ser hombres. La gran mayoría, por no decir que todos, curiosamente eran personas de color, mejor dicho, eran personas de color, y eso fue uno de los factores. Precisamente me voy a hacer un salto largo ya casi al final, en donde le habían dicho también que él estaba en contra o haciendo cosas de forma racial, cosa que él desmintió, y que también fue algo influyente del momento cuando a él lo asesinaron en la cárcel en donde estaba en ese momento. Pero bueno, ya vamos para allá. El modus operandi no era más sino invitar a un joven a que iban a tomar cervezas, o bueno, ver pornografía también, y ya en el momento de estar allá es donde los acechaba. Entonces normalmente siempre le daba un vaso como de ron con cola, pero en el cual pues les echaba droga. Una vez los drogaba, él se recostaba en su pecho, en el pecho de cada uno de ellos, para, digamos, sentir la respiración y los sonidos del cuerpo de cada uno de ellos, y una vez finalizaba eso pues procedía a hacer lo demás. Casi que los estrangulaba, los dejaba medianamente inconscientes, y ahí es donde también tenía relaciones sexuales. Estamos hablando de que este personaje tuvo problemas de necrofilia, tuvo problemas de alcoholismo, porque Dahmer fue una persona alcohólica, fue una persona casi que impulsiva, entre comillas, porque hablando de eso, él fue un asesino serial también mixto. Si no saben cuál es el asesino serial mixto, no es más sino como una simbiosis entre un asesino serial organizado y un asesino serial desorganizado. El asesino serial organizado iba desde el momento en que los acechaba, planeaba toda esta parte, hacía todo bien, porque venía todo organizado, tenía un plan, cómo los iba a acechar, cómo los iba a llevar. Y ya la parte desorganizada fue después de que asesinaba a estas personas, a partir de su muerte. Para ir pues finalizando, entonces hablemos ahora sí sobre los cargos que le imputaron a Dahmer. Dahmer fue
arrestado en 1991 porque uno de sus víctimas que pudo escaparse finalmente habló con la policía, lo denunció, y en ese punto, después de tantas situaciones que habían pasado anteriormente, la policía comenzó una investigación y al momento de ingresar a la casa de él encontraron diferentes situaciones escalofriantes, diferentes escenas escalofriantes en las cuales había literalmente un timbo de estos de petróleo, en donde tenía bastantes huesos o restos humanos que él se ponía a guardar. De hecho, también tenía unos cráneos que pues tenía como en su colección. El punto es que al momento de esto pues le fueron incautados todo eso, le fueron encontrados todas estas cosas de restos humanos. Finalmente le pusieron diferentes cargos ya en el juicio. Le imputaron diferentes cargos, entre los que tenía asesinato, abusos de menores, tenía exhibicionismo también, tenía algunas cosas de necrofilia, porque con muchos de sus víctimas hizo necrofilia. Una que me parece interesante de los cargos que también le imputaron fue como conducta disociativa, que por cierto, si no saben cuál es la conducta disociativa o qué es la disociación de por sí, tengo un video, por aquí lo estaré dejando, la pestañita, sobre qué es la disociación y qué factores tiene. Y pues tengo también sobre uno de trastorno de identidad disociativa, que también sería interesante por si les gustaría verlo, pues les dejo los dos aquí arribita. Entonces estos serían como los cargos que le habían imputado ahí en el juicio. De hecho, los psiquiatras estaban diciendo que Dahmer estaba enfermo, era un enfermo mental. Entonces al momento, porque principalmente Dahmer se había declarado inocente, pero después de todas estas evidencias lógicas que habían en su contra, se declaró culpable, pero por enajenación, que lo que buscaba era, en otras palabras, no que lo remitieran a una cárcel normal, sino que lo mandaran a una cárcel especial para personas con problemas de salud mental. Entonces esta parte pues obviamente fue rechazada y finalmente lo declararon culpable y le sentenciaron a 15 cadenas perpetuas de forma seguida. Ya para el año de 1994, que fue su fecha de fallecimiento, ahí en la cárcel donde él estaba recluido, precisamente al principio lo habían puesto, digamos que lejano de los demás reclusos, para que pudieran o no tuviera problemas con su integridad. Sin embargo, como que él pidió, y entonces a partir de eso ya podía salir cada vez, digamos que tomar la comida con los demás reclusos. Y precisamente en ese año, en 1994, en noviembre 28 del año 94, fue donde a Dahmer lo asesinaron por un golpe parecido al de la primera víctima que tuvo Jeffrey en su momento, que fue con una vara de metal y lo golpeó súper fuerte en la parte trasera o en la parte posterior del cráneo, el cual pues le provocó un serio problema en el cerebro, y esto conllevó a que muriera casi que al instante, al momento de que lo iban a llevar al hospital. Al otro, que estaba ahí con Jeffrey, murió a los 2 días. Finalmente hablemos un poquito sobre su perfil criminal, su perfil psicológico, cuáles fueron estas partes que se pueden destacar. Y pues para empezar, Dahmer se considera de estas personas que tienen problemas serios y que tienen trastornos de salud mental muy serios. Entre esos, una de ellas es el trastorno antisocial. Tenía también conductas disociales, que esto, digamos que de cierta manera se lo provocaba el alcohol, porque era una persona alcohólica desde que era casi adolescente. A sus 17 años ya tenía problemas de alcohol. Se comenta también que pues esto del alcohol también era como una forma de defensa
que él buscaba o una manera en la que trataba de reprimir todos esos gustos que tenía, porque para esa sociedad en esos momentos por lo menos la parte de homosexualidad era todavía se tenía que reprimir mucho, no era muy aceptada como se puede ver hoy en día. Entonces el alcohol pues fue uno de estos factores influyentes del por qué, pues digo yo, el por qué también tenía esos problemas disociativos. Se dice que aquí también pues se puede hacer un análisis de si este asesino o de las preguntas que siempre se hacen, si el asesino serial se hace o se nace. Pues en estos casos podemos decir que es un poquito de los dos. Fue un asesino que nació porque pues ya venía con muchas cosas, forma genética. La mamá, por ejemplo, sufría de una ansiedad muy fuerte y que ya había creado una codependencia con las drogas, con todas las pastillas psiquiátricas que le tenían que mandar, y también se hizo porque realmente lo que fue la sociedad ayudó de cierta manera a que él empezara a cometer actos delictivos. Jeffrey Dahmer también era alcohólico, fumaba pues también drogas, marihuana para ser exacto. Entonces estos son aspectos que son relevantes y que hay que destacar. Así que bueno, no me quiero extender más, creo que el video ya se me hizo muy largo, pero pues si llegaron hasta aquí de verdad que les agradezco mucho. Yo sé que este tipo de videos es largo, trato de ser lo más resumido posible y si no, no termino nunca, pero yo sé que pues es una sección que también les gusta mucho, así que por eso trato de subirla de vez en cuando. Así que no siendo más, espero que les haya gustado muchísimo el video de esta ocasión, y pues si les gustó no se les olvide dejar un me gusta aquí abajito, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Del mismo modo pues les invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, tanto en mi perfil personal como en mi página de Instagram, @psicologiaconmateo98, que es mi página de Instagram, y @MateoGarcía98, que es mi perfil personal. Y nada, les envío un abrazo psicológico y nos vemos en el próximo video. Paz.